El periodismo está bajo ataque como nunca antes. Tienes que contar los hechos, pues la gente lo duda todo. Tú eres la única forma de contar su historia. Vas a estar muy cansada, vas a estar realmente asustada. Si alguien dice que no tiene miedo, miente. Puede pasar cualquier cosa. A veces me pregunto cómo hemos logrado salir de esto. Realmente creemos en lo que hacemos. Para mostrar la verdad. Para desenmascarar las injusticias. No creo que ningún periodista desee hacer otra cosa. Soy Alex Crawford. Stuart Ramsey. Y esto es Hotspots. Es la ciudad peor afectada en la provincia peor afectada. Próximamente en Hotspots. Regresamos a Italia, a la ciudad que fue el epicentro del brote de coronavirus. Se lo tomaron muy en serio y siguen tomándoselo. Nosotros presenciamos la devastación causada por una enorme explosión en Beirut. Todos los edificios se han visto afectados. Estaban aterrorizados. Esta pandemia asesina está prácticamente fuera de control. El sitio está a tope. Habían llegado a un punto en el que hacían todo lo posible, y ese todo lo posible no bastaba. Las familias no pueden verlos, todos aquí mueren solos. Queríamos volver y ver cómo han cambiado las cosas. Un lugar que te ha afectado mucho a ti personalmente y también al mundo. Qué bien que vuelva a la normalidad. El peor lugar con el peor brote. Se está recuperando mucho mejor. Bérgamo, en cierto momento, fue el epicentro absoluto del peor brote en todo el mundo. El sitio era básicamente una ciudad fantasma. Este lugar, que por su aspecto parecía de cuentos de hadas, era el centro de la epidemia de coronavirus en el mundo en aquel momento, algo difícil de creer. Había un silencio de muerte. Todo el mundo lo dice. Es como la película 28 días después. Esa era exactamente la sensación que daba. No ver ninguna vida en absoluto. Eso era justo lo que te hacía entender lo que pasaba. Era una ciudad y una región que estaba realmente asustada. Es la ciudad peor afectada en la provincia peor afectada del país peor afectado. De Europa. Todos conocían a alguien que estaba enfermo o había muerto, como en la peste. El COVID había empezado a extenderse por todo el mundo, pero hasta ese momento no lo habíamos visto de una forma tan dramática. Yo no formé parte del equipo en ese viaje, pero ver los reportajes de Stuart desde Italia me tocó la fibra sensible. Quizás hayamos sido los primeros en verlo, los primeros en transmitirlo, y aunque la gente ha dudado de lo que decíamos, eso es exactamente lo que sucedió. Esperábamos poder ver qué sucede cuando el coronavirus abruma a la sociedad y desborda las instalaciones médicas. Pero hasta ese momento, no habíamos tenido mucha suerte. Podíamos entrar en el hospital. Tenemos todo el equipo protector. Pero un encuentro casual con el alcalde de Bérgamo nos abrió la puerta para ir a visitar el hospital Papa Giovanni en el mismo Bérgamo. Uno no tenía ni siquiera la mínima idea de qué esperar. Nos habíamos preparado para la posibilidad de encontrarnos en un entorno muy infeccioso. Ninguno de nosotros esperaba ver lo que vimos. Había mucha gente enferma. Esto es terrible. No es lo que esperábamos. La gente sigue describiéndolo como una gripe. Es peor. Es otra cosa completamente diferente. Es una neumonía muy grave. El doctor Constantini era el director de ingresos de emergencia.
Durante el brote, fue su departamento el que estaba en absoluta primera línea y el que quedó desbordado al instante. Incluso en medio de aquello, se tomó el tiempo para explicarnos todo, porque quería transmitir el mensaje de lo peligroso que era. Algo parecido a un apocalipsis. El doctor Constantini básicamente estaba enviando una advertencia al resto del mundo. Si no quieres que tu hospital se vea así, impon un encierro ya. No vayas a pensar que no te pasará a ti porque te pasará. Y tenía toda la razón. La gente acaba de llegar aquí y está en muy mal estado. Esta pandemia asesina está prácticamente fuera de control. Al final, nos dejó entrar en la sala de emergencias porque creo que entendió que aquello ya era para entonces más grande incluso que su hospital. Y que habían llegado a un punto en el que hacían todo lo posible, y ese todo lo posible no bastaba. Esta es la situación, cuando el virus abruma. Y aquí en Lombardía es abrumador. Estos pacientes están gravemente enfermos, con toda probabilidad no se salvarán. Lo que nosotros vimos fue lo que todos estaban a punto de ver, y recuerdo que cuando yo llamaba a casa por la noche decía, tienen que escuchar lo que les digo y seguir las reglas. Jamás me habría imaginado el efecto que tendría porque no había habido una historia como esta antes. No había habido una pandemia en más de 100 años. Queríamos volver y ver cómo era ahora, cómo habían cambiado las cosas. Regresar exactamente a los mismos lugares para encontrarnos exactamente con las mismas personas. Bérgamo ocupa un lugar increíblemente especial en mi corazón. Me siento conectada con él de una manera en que nunca me he sentido conectada con una historia. Del mismo modo en que Italia había enviado un mensaje al mundo sobre lo que le iba a pasar. Tal vez había otro mensaje que enviar sobre cuál era la situación tantos meses después. Cuando regresamos a Bérgamo, 3 meses después, hacía sol y calor. Yo esperaba que aquello fuera casi un sitio fantasma. Pero lo que descubrí fue una ciudad que volvía a la vida. De repente había gente en las calles, que solo habíamos visto vacías. Y resultaba agradable, pero raro. Una sensación realmente extraña. Como yo no estuve aquí cuando ustedes vinieron la primera vez, es bastante difícil para mí imaginarme el lugar cuando no lo había visto antes. Qué bien que vuelva a la normalidad. Todo el mundo llevaba mascarilla, y cuando digo todo el mundo, me refiero a todos. Sería muy raro ver a alguien sin mascarilla en Bérgamo. Creo que es porque seguían las reglas del encierro y aún las siguen. Había una sensación real de optimismo y espíritu comunitario. Se podía ver que la gente de la ciudad estaba muy contenta afuera, de paseo. La explicación continua de por qué el peor lugar, con el peor brote, se está recuperando mucho mejor, es porque se lo tomaron muy en serio. El horror los obligó a tomárselo en serio, pero lo hicieron y todavía lo hacen. ¿Volverá alguno de nosotros, alguna nación, Italia, a hacer la misma? ¿Creéis que las cosas han cambiado para siempre? Ninguno de nosotros será el mismo. Giorgio Gori, el alcalde, muy carismático y la clave de todo. Su mensaje fue absolutamente claro. Era algo así como, tienen que cerrar, no pierdan ni un minuto más. Quizás también afecte a la gente en otros detalles. Cuando nos fuimos, en ese primer viaje, dijimos que volveríamos y él nos dijo, yo insisto absolutamente en que vengan a verme si regresan. Y yo le dije, escucha, te damos nuestra palabra. Nos reunimos con él una noche, cuando ya había terminado su jornada de trabajo. Y estaba contentísimo de volver a ver a Stuart y también al equipo. Él no se esperaba la atención que su advertencia llegó a recibir. Y dijo, el efecto aquí fue notable porque, en una semana, se han destinado 22 millones de euros al hospital de Bérgamo. La idea principal que nos transmitió el alcalde cuando lo volvimos a ver fue que el virus llegó para quedarse. Todos esperamos despertarnos un día y tener una buena noticia sobre el virus. Pero hasta ese día, yo creo que viviremos en esta especie de extraña condición. Aquí estamos, de nuevo en camino hacia el Hospital Papa Giovanni. Cuando visitamos este lugar por primera vez, no sabíamos qué esperar.
Y ahora que volvemos a visitarlo, se supone que las cosas hayan cambiado significativamente, pues llegó a ser el hospital más afectado de cualquier sitio. No toquen nada. Mucha gente nos dijo que nadie sabía lo que estaba sucediendo en sus propios hospitales en Bérgamo. La primera vez que vieron lo que pasaba en ellos fue cuando lo informamos nosotros. Esa es la cosa. Perfecto, esto estaba repleto de gente. Repleto, sí. En los hospitales que visitamos de nuevo en Lombardía, habíamos visto unas salas completamente llenas la primera vez. Y ahora estaban completamente vacías. Volvió a practicarse la medicina ordinaria. Yo pensé, ni siquiera parece el mismo hospital. Roberto Cosentini todavía sigue en su sala de admisiones. Parecía mucho más relajado, como un hombre al que le hubieran quitado el peso del mundo de encima. Esta sigue siendo nuestra área de COVID. Al volver a verlos cuando todo se había calmado hasta cierto punto, tampoco veían que lo que habían estado haciendo era normal por derecho propio. Nos han dicho, ni siquiera nos dimos cuenta de que aquello era un apocalipsis absoluto. No teníamos tiempo para pensar. A veces pensamos en lo que vimos entonces. Sí, Y nos preguntamos si fue real. Si en realidad hicieron tal cosa. sí, es bastante surrealista. Ahora nos damos cuenta del impacto que había provocado la historia. Él fue quien me explicó que el virus en realidad continúa poniendo bastante enferma a la gente. Y que es mucho peor que una simple enfermedad respiratoria. Porque afecta a todo el cuerpo. Es una enfermedad sistémica. Y ahora también vemos que una proporción significativa de la población sufre daños crónicos causados por el virus. Quedaba claro que estaban traumatizados por la experiencia por la que habían pasado. Hablamos con médicos en varios hospitales de la zona y todos compartían el mismo sentimiento. Lo peor no es solo que la mayoría de las veces no puedan salvar a sus pacientes. Es que también saben que estos están solos. Las familias no pueden verlos. Ahora todos aquí mueren solos. Creo que es solo ahora, 3, 4, 5 meses después de los hechos, que se dan cuenta de cómo su trauma en realidad los ha afectado personalmente. El trauma que se siente es muy similar al estrés postraumático. Y ustedes pueden imaginarse que se sufre después de pasar por un campo de batalla o algo así. El siguiente lote de fallecidos en espera de su cremación lo colocan en la capilla del hospital antes de su recogida. Sus familiares no pudieron despedirse. Están todos en cuarentena. La primera vez que fuimos a Bérgamo, no pudimos entrar al cementerio. Lo que sucedía era demasiado sensible y emotivo, por lo que mantuvimos una distancia discreta y respetuosa, con algunas filmaciones. El cementerio más magnífico de Bérgamo recibe un nuevo cadáver cada hora. El tiempo para que se lleven a cabo los funerales de los seres queridos se asigna de forma estricta, y hay un gran retraso. Incumplen el toque de queda para presentar sus últimos respetos. Cuando volvimos esta vez, fue muy diferente porque ahora está completamente abierto. Entramos y justo un poco más hacia adelante y a nuestra derecha, vimos todas las tumbas recién cavadas. Los cementerios ya de por sí son conmovedores, especialmente uno grandioso como este. Pero todos esos nuevos muertos eran personas bastante jóvenes, que probablemente padecieran de enfermedades, pero a las que no les tocaba morir. El coronavirus se cobró sus vidas. Observamos algunas de las inscripciones y el rango de edades era bastante amplio. Toda esa idea de que solo afectaba a los ancianos. Vimos que algunos de los enterrados allí tenían 20 años. Fue bastante triste ver truncadas aquellas vidas jóvenes. Cuando decidimos que volveríamos en este viaje, acordamos conversar con todos aquellos que habíamos conocido, si era posible. Serena y Michele fueron unas de las pocas personas que conocimos en las calles de la ciudad antigua. La gran mayoría de los que mueren aquí pertenecen al grupo de ancianos de alto riesgo. Serena y Michele tienen 73 años. Han salido a tomar el sol por primera vez en días. Nunca se dejan solos el uno al otro, ni se reúnen con nadie, y así todos están asustados. Permanecían en nuestros recuerdos todo el tiempo. Estamos tratando de encontrar a Serena y Michele.
Una pareja de 70 años que conocimos en Bérgamo en el momento más álgido del encierro. Eran la única pareja, las únicas personas a las que no podíamos localizar. Prácticamente hemos encontrado a todos los demás que habíamos conocido, así que nos preocupan un poco, no sabemos si están bien. El equipo estaba muy interesado en encontrarlos. Habían estado hablando muchísimo de ellos. Así que nos embarcamos en aquella aventura de hacer algo de trabajo detectivesco e intentar localizarlos. Es como, bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Pues en última instancia vuelves al periodismo más clásico que jamás hayas hecho, que es literalmente tocar a las puertas. Son estos a los que buscamos. Tenemos estas fotos en blanco y negro, y otras en color, por supuesto. Pero esta es su calle. Justo aquí. Roby, hai visto ancora te quei signori qua? Perché con la mascherina mi conosci niente. Y en ninguna de las tiendas que visitamos los reconocían, hasta que llegamos a pensar que tal vez aquello no nos conduciría a ninguna parte. La sensación era de una especie de periodismo de investigación a la antigua. Después de haber visitado una tienda, la dueña salió y nos dijo, escuchen, hay un hombre en la delicatessen que queda un poco más arriba por esta misma calle. Y si hay alguien que conoce a todo el mundo, ese es él. Sacamos nuestras fotos, el hombre se puso las gafas, empezó a mirar las fotos y dijo que no los reconocía debido a las mascarillas. Y luego dijo sí que los conozco. Son Serena y Michele y viven a la vuelta de la esquina. Entonces supimos que estaban bien, lo cual era genial. Dijimos, grazie, grazie, se trataba de una noticia fantástica. Dios santo. Fue increíble. Simone tocó el timbre y les habló. Son los de Sky News y él exclamó, oh, Sky News. No lo podía creer. Le dijimos que estábamos allí y él que entráramos. Todos vieron el documental. No me digas, genial. Bajó y dijo, sí, pueden entrar, ¿cómo no? Entramos en una casa hermosa. Estaban encantados de vernos e insistieron en que todos bebiéramos champán. Y yo sé que Stuart en particular se sintió bastante conmovido con la ocasión, porque en realidad le preocupaba que no hubieran sobrevivido. Puedes explicarles que teníamos muchas ganas de venir a saludarlos, ver cómo se encuentran y preguntarles su opinión sobre todo lo que pasó. Y en una entrevista increíble nos contaron cómo habían sido aquellos meses. Cómo habían visto los obituarios, cómo conocían a los que murieron y cómo eso los había asustado. Pero decidieron permanecer en casa el mayor tiempo posible y es lo que hicieron. Ha sido un momento muy especial, impresionante. Para nosotros, como historia, volver y encontrarlos sanos, salvos y felices fue simplemente fantástico. En los días posteriores a la transmisión de nuestra historia, Stuart recibió muchos correos de los espectadores. Todavía recuerdo que vino a verme y me dijo que había recibido uno de una mujer llamada Bau. Básicamente me estaba regañando, diciéndome, siguen transmitiendo tu programa y me deprime. Y me dijo, sí, ya sé que no puedo responder a todos, pero siento que quiero responderle a Bau. Porque ella viene a ser representativa de tantos miles, si no decenas de miles, de personas mayores que se encuentran aisladas y que se sienten solas. Y nos hicimos amigos, amigos por correspondencia. Empezó a criticar todo mi trabajo, todo lo que yo hacía. Y le prometí que si algún día volvíamos a Bérgamo, la invitaríamos a almorzar. Cuando volvimos a Italia, le recordé que tenía que llevar a Bau a almorzar y me respondió que sí, que le hacía mucha ilusión. ¿Qué pensaste cuando azotó por primera vez? Personalmente, pensé que exageraban, estaba equivocada, no estaban exagerando. Y de hecho, todos los encierros fueron absolutamente necesarios. Stuart y Dominic habían estado leyendo los correos electrónicos de Bau durante meses y tenían muchas ganas de ponerse al día con ella. Fue genial, y ella encantadora. Este es mi sitio favorito. Puedo ver mi computadora desde aquí y si llega algún correo. Fue fantástico poder conocer por fin a aquella persona que me había enviado un mensaje para regañarme en primer lugar. Y es una fiera. Mi bisabuelo. Y tenía el título de varón. Sí. Nosotros también, oficialmente. Entonces, ¿cuál es tu título? Yo sería baronesa. Baronesa, encantador. Nada de eso, solo soy ama de casa.
Fue genial, exactamente lo que habíamos pensado. Una mujer británica que había vivido en Italia casi toda su vida adulta, casada con un italiano y que ahora se encontraba sola, experimentando esto que todos hemos experimentado por primera vez en la vida. Una pandemia global, un encierro global. Tienes todo lo que necesitas. Sí, A todos nos importaba Barrow y sus actualizaciones diarias para criticarnos la historia más reciente. Creo que lo especial de establecer una conexión con Pau fue que ella representaba a muchísimas otras personas que estaban experimentando el encierro solas y que necesitaban un amigo, algo externo que les recordara que la vida continúa. Y llevar a Pau a almorzar. Sí, almuerzo con Barrow, todo un personaje, la baronesa Barrow, ni más ni menos. Esto no fue trabajo, sino un placer. Salimos y disfrutamos de un almuerzo fantástico. No recuerdo haber trabajado en una historia que realmente tuviera un impacto tan positivo. No solo en el lugar de la filmación, también más allá. El encierro vino a producirse en el Reino Unido 3 días después de salir nuestro reportaje. Nunca, jamás habríamos esperado que esto sucediera. Sabiendo ahora lo que ya sabemos, yo veo cómo ese reportaje en cierto modo fue profético. Fue profético sobre lo que vendría, no solo en el Reino Unido, sino en países de todo el mundo. El virus que atacó a Lombardía fue una de las formas más desagradables de la enfermedad. En realidad mató proporcionalmente a más personas que en otras partes del mundo. Y sin embargo lo han manejado mejor que otros. Han sido agresivos a la hora de hacerle frente a esta enfermedad. La gente ha apoyado esas tácticas agresivas, y allí es donde creo yo que radica la fuerza impulsora del éxito. Ellos no quieren una segunda ola. Estaba bastante claro que tenían una visión más bien negativa del Reino Unido. Y cuando hablabas con cualquier hombre o mujer en la calle y les explicabas de dónde eras, simplemente se golpeaban la cabeza. En realidad pensaban que hacíamos el tonto. Todos entendemos algo mejor el virus. Como público entendemos lo que tenemos que hacer ahora. ¿Qué debemos hacer para tratar de controlarlo y detener su propagación? Tienes que ser un poco más responsable con cómo vives y quizás responsable con cómo tratas a las otras personas. Para dejar atrás los tiempos en que decías, yo estoy bien y no me importa lo que te pase a ti. Yo creo que esos tiempos han quedado atrás, o eso espero. Se sintió como si hubiera sido una bomba. Maldita sea. Impactante por su ferocidad. Cada uno de los edificios se ha visto afectado. Sufren este tipo de cosas con demasiada regularidad. Candele, gracias a Dios. Estaban aterrorizados. no lo sé. Lo más extraño es que yo estaba hablando por teléfono con Zane, justo cuando se produjo la explosión. Yo estaba en Estambul y él en Beirut. Hablábamos de lo que pasaba en el Líbano y yo la ponía un poco al día sobre los acontecimientos. De repente, se produjo este tremendo ruido. La comunicación telefónica no se cortó, pero había un ruido absoluto que lo llenaba todo. Y yo me preguntaba, ¿qué diablos es eso? De forma instintiva, me eché al suelo en una fracción de segundo. Probablemente nunca había experimentado ni oído nada tan fuerte en mi vida. Me caen encima los pedazos de vidrio. Partes del techo se vienen abajo. Estamos hablando de apenas unos milisegundos. Era muy difícil comprender en aquel momento lo que acababa de suceder exactamente. Recuerdo, porque soy muy educado, que levanté el teléfono. Volví a escucharlo y dijo, Dios mío, ha habido una explosión. Maldita sea. Tengo que ser honesto, de inmediato se sintió como si hubiera sido una bomba que había estallado. Dios mío,
pero uno todavía trataba de orientarse y de poner en orden los sentidos. Y todo el piso, el edificio y el exterior habían quedado cubiertos de una especie de polvo anaranjado. Lo veías absolutamente por todas partes, que el color de la ciudad había cambiado. Lo primero que se me ocurrió fue que probablemente fuera una explosión más, provocada por terroristas. Estoy bien, estoy bien. Todos, y aquí también me incluyo, supusimos de inmediato que se trataba de algún tipo de bomba. Parecerá loco, pero pensé en ponerme a trabajar. Las autoridades afirman que podría haber muchos heridos. Yo he visto en el centro de Beirut a muchos civiles cubiertos de sangre, cubiertos de fragmentos de vidrio, muy gravemente heridos. No vale que diga, Dios mío, ha habido una enorme explosión y esto es terrible, una locura, un caos. Porque también necesito encontrar información. Hasta ahora, las autoridades aquí en el Líbano están informando que lo que causó esta explosión fue un accidente industrial. En un almacén de fuegos artificiales en los puertos de Beirut se produjo algún tipo de explosión, la cual a su vez provocó otra enorme. Lo único con que contábamos en aquellos primeros días era la teoría de que había sido nitrato de amonio lo que había explotado. Pero a nadie le habían permitido entrar en la zona del puerto. Necesitaba acercarme a los lugares para intentar comprender lo que sucedió, cuándo sucedió, quién era el responsable, qué estaba pasando, cuántos heridos había, cuántos muertos. Una cosa es reaccionar ante algo que ha sucedido, y otra bien diferente es formar parte de eso que ha sucedido. Porque en realidad estás totalmente ciego frente a la realidad de lo que está sucediendo. No tienes ningún sentido de la perspectiva. Eres parte de esto, y ya está. Kevin y yo empezamos a hacer las maletas y a prepararnos para partir, pues no sabíamos qué había pasado. Solo sabíamos que era algo grande. Te pones a ver videos constantemente. Cámaras de circuito cerrado de televisión, siempre buscando el momento del impacto. Cada video más desgarrador que el anterior. La joven que se estaba haciendo las fotos de boda. No estaba a más de una decena de metros de la oficina de Sky, donde yo me encontraba en el momento de la explosión. El material visual era impactante por su ferocidad. Una onda expansiva que parecía extenderse y arrasar con todo, casi sin detenerse. Olas interminables de explosiones, en toda la ciudad y en todo el país. Son las 4:30 de la mañana, casi las 5 menos 20. A esta distancia, a varias millas del centro. Hay daños aquí. El radio es bastante amplio. Nos dirigimos directamente a encontrarnos con Zane, que no había dormido en absoluto. Y en cuanto salimos del auto, nos dijo, no hay tiempo para dormir. Tenemos que ir directo para allá. Una vez que salgamos de este túnel, a la izquierda tendremos el puerto y el barrio de Gemaise. Y el centro nos quedará justo enfrente. Todo estaba en un estado de caos. Este puesto de control existe desde hace varios meses. Esto ha sido el epicentro de las protestas desde octubre pasado, contra el gobierno, y contra la corrupción y la crisis económica en el país. Todos estábamos muy ansiosos porque teníamos que preparar un reportaje para las noticias de la mañana. ¿Qué vamos a hacer? Del otro lado de esos edificios de allí, están el puerto y el escenario de la explosión. Listo. Me gustaría pensar que no hay muchas cosas que sorprendan o conmocionen a Alex Crawford después de tantos años en el periodismo. Todos los edificios se han visto afectados. No hay ni uno solo que no haya quedado afectado por aquí. Tuve la sensación de que incluso Alex y Kevin estaban desconcertados por aquel nivel de destrucción. Y yo también. No podía creer lo que estaba viendo. Cuando nosotros llegamos, aquello parecía una zona de guerra. Eso era lo único con lo que se podía comparar. Cada edificio estaba hecho añicos. Donde quiera que vayas, todas las calles han quedado dañadas.
Kevin filmaba constantemente, desde todos los ángulos. No paraba de filmar. Y Alex obviamente intentaba hablar con personas que acababan de sufrir una de las mayores explosiones de la historia moderna, apenas unas horas antes. Bienvenidos a mi casa. Dios mío, esto está en un estado terrible. Lo he perdido todo. Su padre estaba durmiendo aquí y resultó gravemente herido. Aún quedan manchas de su sangre en la puerta. ¿Acaso está bien ahora? Está en el hospital. Lo siento mucho. Te ha ocurrido algo terrible. Creo que una de las cosas clave cuando se va a la escena de cualquier desastre es que cuanto antes llegues, más posibilidades tendrás de obtener el testimonio de testigos presenciales realmente precisos y espontáneos. Ya no existe un futuro real en el Líbano. Si ahora mismo hubiera un bote, nos montaríamos en él y saldríamos del Líbano. Buenos días. Buenos días. Siento verte así. ¿Estás bien? Más o menos. No estoy muy mal, no. Aún así, quisiera ir a un hospital. No creo que puedas ser un buen periodista si no sintieras tú también algo de lo que están experimentando estas personas. Porque tienes que ser capaz de sentir empatía. ¿Por qué estás aquí? Es que no tengo casa. Mi casa está en el tercer piso y nuestras compras están aquí. Todas las puertas están rotas. Y sin casa y con todo roto, ¿a dónde vamos? No tenían ni idea de dónde iban a dormir aquella noche. No habían dormido en toda la noche desde la explosión. Y estaban aterrorizados por lo que les esperaba después. ¿Cómo vas a afrontarlo? No lo sé. No lo sé. ¿Dónde te vas a quedar? Siempre me siento algo incómodo plantándole la cámara delante a la gente cuando se encuentra en su peor momento, pero estamos para presenciar y documentar justo eso. Es difícil, realmente no es agradable. Desde aquella mañana en que llegaron Alex y Kevin, honestamente, yo sentía que estaba a punto de derrumbarme. Durante cada conversación que Alex sostenía con los residentes. Esto no es un país. No es un país. Yo estuve sangrando. Desde las 6:30 hasta las 10:30. Ningún hospital me aceptó. Toda la gente está en la calle. Me estaba desangrando. Aquí pueden ver mi ropa. Había ira, pero también casi que una resignación a que esto es a lo que han ido acostumbrándose, a una miseria incalculable que les ha sido infligida. Y sufren este tipo de cosas con demasiada regularidad. Hay por ahí un cliché de que los libaneses son increíblemente resistentes. Yo creo que se ha perpetuado en el Líbano hasta tal punto que la gente lo usa como una insignia de honor. Y esta es la primera vez que sentí que la gente en general había sufrido demasiado. Y estaba harta. Se le había quebrantado el ánimo. Zane intentaba en lo posible quitarle gravedad a su experiencia personal. Nos decía que muchas personas habían muerto y que muchos otros miles seguían sufriendo. Vaya impacto de explosión. Aquí es donde hablaba contigo, Alex Crawford. Se resistía a describir los efectos frente a la cámara y se le veía incómodo. Esto era la oficina. Y las paredes del apartamento se vieron mucho más afectadas de este lado. Este es nuestro colega, que lo sufrió en sus propias carnes, y queríamos que nos contara cómo había sido. ¿Y qué dices del Líbano? Ya que tú has cubierto esta región y has vivido en este país. Uno no podría escribir que en medio de la peor crisis económica por la que ha pasado este país, cuando tanta gente está tan desesperada, y encima también una crisis sanitaria, que se venga a sufrir este tipo de desastre. Es realmente perturbador. Pero, gente, gracias a Dios. Podría ser peor, y para mí la verdad es que podría ser mucho peor. Los hospitales estaban completamente desbordados. Dices que fue una pesadilla.
Sangre por todas partes, por todas partes. La gente gritando, niños gritando, partes del cuerpo humano. Yo vi una mano, vi 2 piernas. Allí estaba él, como un símbolo de desafío y de resistencia, de pie en medio del vestíbulo del hospital. Este país no tiene remedio. Aquí no hay esperanza alguna. Había un gran número de personas que morían y a las que no podían salvar. Algunos de los reportajes más conmovedores eran los de niños que habían resultado heridos. La doctora estaba muy interesada en mostrarnos la víctima más joven que habían recibido. Estaba en una incubadora en cuidados intensivos y tenía este enorme vendaje en la cabeza. Continuamos revisando la tomografía computarizada del cerebro para determinar cuán extenso es el sangramiento. Es trágico. Sí. Era una bebita de tan solo 4 días llamada Sophie. Presentaba muchas laceraciones en la cabeza. Y la gran preocupación era si había o no quedado afectada neurológicamente. Te entra una abrumadora sensación de impotencia frente a una pobre criatura en una incubadora que solo tiene unos días de nacida. Y la pobrecita ha tenido que pasar por esa explosión. Los médicos no estaban seguros de si podrían operarla o no. Ver a una niñita recién nacida, tan malherida. Veníamos saliendo de la unidad de cuidados intensivos para niños, cuando yo vi a 2 jóvenes sentados afuera. Nuestra bebé pequeñita, que solo tiene 4 días de nacida, está en cuidados intensivos. Creo que la acabamos de ver. Yo estaba amamantando a mi bebita y la explosión hizo saltar todo en la casa. Mírenme a mí. Traté de protegerla, pero no pude hacer más por ella. Querían contarnos todos los detalles sobre lo sucedido. Es su primer bebé. Sí, de apenas 4 días. ¿Cómo lo llevan? Estamos haciendo todo lo que podemos. Queremos que esté bien. Estamos orando y con suerte ella sanará. Era espantoso. Resultaba pero tan difícil escuchar el testimonio de alguien así. Y me hizo pensar en cuántas otras madres se encontraban en aquella situación. Y en cuántas madres y cuántos padres están de duelo esta mañana, hoy, debido a lo sucedido. Puesto que han pasado por tantas atrocidades terroristas, puesto que también estaban inmersos en un colapso económico enorme, así como en una pandemia de coronavirus. Esta explosión se produjo en un momento en que el país, la ciudad, ya estaba de rodillas. Muy poco después de la explosión, se supo que había habido 2.750 toneladas de uno de los productos químicos más inflamables, almacenadas en el hangar 12, durante unos 6 años. Hay que ver cómo este enorme almacén, crucemos ahora Kiev, y los productos en su interior saltaron por los aires. Es difícil imaginarse nitrato de amonio, almacenado en un estado de deterioro total y en un abandono total, en un hangar del puerto. Fue una devastación absoluta. Nos aventuramos a ver si se nos daba la oportunidad de hablar con el ministro de Salud, y él dijo, ahora vamos a un hospital de campaña. Pueden venir con nosotros. Uno de los países que ofreció apoyo fue Rusia. Notamos que el equipo de búsqueda y rescate se había separado y que iba por su cuenta. ¿Dónde está nuestro adiestrador de perros? ¿Cuán difícil crees tú que será encontrar supervivientes ahora? Es muy importante, porque el tiempo es vida. Siempre hay esperanza.
Nos miramos el uno al otro y dijimos, quizás debamos seguirlos. ¿Los seguimos o qué? Sí, ¿dónde está la ruta? Vámonos. Al acercarnos al puerto, los guardias apostados a la entrada pensaron que formábamos parte de la delegación. Sigue, sigue. Así que nos indicaron con un gesto que pasáramos. Y de pronto estábamos literalmente dentro del puerto, lo cual era del todo surrealista. Era la primera vez que alguien de afuera había llegado hasta el interior de ese puerto y visto cómo era. Mira lo que le ha hecho a aquellos edificios. Nos vimos acompañados por el primer equipo de búsqueda y rescate proveniente del extranjero, que también miraba el sitio por primera vez. No encuentro palabras para describirlo. Iba más allá de lo surrealista y desgarrador. Honestamente, parecía un plató de película. Este es el epicentro de la explosión. Y la destrucción es enorme. De repente veías frente a ti aquellos enormes hilos de grano. Estábamos tan cerca de él que yo no podía enmarcarlo en su totalidad. Era un armatoste a punto de desmoronarse al lado de nosotros. Y un par de veces pensé que quizás no debíamos acercárnosle tanto porque podía venirse abajo. El equipo de salvamento enseguida soltó a los perros en el área para ver si detectaban con el olfato algún signo de vida. Era la primera vez que teníamos una visión clara de lo que sucedía dentro de aquel puerto. Zane dijo, probemos hacer una transmisión en directo lo más rápido posible. La probabilidad de que pudiéramos entrar, y ahora incluso hacer una transmisión en vivo desde el lugar de esta explosión, era nula. Él estaba tratando desesperadamente de que la cosa funcionara. Estábamos en medio de la nada en cierto modo porque todo había sido destruido, así que no funcionaba. Y de repente Kev se da la vuelta y dice, tengo señal en vivo, podemos transmitir. Esta es la zona cero, y las personas vestidas de azul que se pueden ver en el fondo son miembros del equipo de búsqueda y rescate ruso. Esta era la primera vez que la mayoría de la gente llegaba tan cerca, justo hasta el epicentro de la explosión. Las excavadoras realizan su labor aunque en realidad ya no esperan encontrar a nadie con vida. Y debido al nivel de destrucción, se trata en gran medida de una operación de recuperación, al menos aquí. No solo intentaban encontrar sobrevivientes, también estaban tratando de encontrar pruebas concluyentes de lo que le había sucedido a la gente. Y al principio tan solo encontraban partes de cuerpos humanos. Todas las familias con las que hablamos y que tenían seres queridos fallecidos o desaparecidos en ese momento. Su ira iba claramente dirigida al Estado. Para muchos libaneses, parecía una catástrofe enorme, pero previsible, que tenía que producirse. Y había estado allí, esperando el momento de producirse, durante muchos, pero muchos años. La ira se acumulaba con el paso de las horas. Se dieron cuenta de que nada de aquello tenía que haber sucedido. Beirut sencillamente estalló de ira. Yo creo que en esas protestas la gente no salió a la calle a buscar culpables. Quería depurar responsabilidades. Ahora quería que alguien se enfrentara a aquella realidad. Y en su opinión, no era únicamente el gobierno el responsable, también el sistema político establecido en el Líbano. Yo creo que la explosión fue el momento en que la gente tocó fondo. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que las probabilidades de que las cosas mejoraran pronto eran tan escasas, y los peligros a los que se enfrentaban a diario tan grandes, que no valía la pena tanto sacrificio. Pero creo que ahora se sienten sin esperanza de ningún tipo, y es desgarrador. Lo que realmente me conmovió de esta historia es que yo he estado en el Líbano antes, pero en esta ocasión fue muy diferente trabajar en un desastre de tal magnitud con un colega, que en realidad es libanés, que había estado en el escenario de la tragedia, pero que también se mostraba absolutamente decidido a seguir trabajando. Fue sorprendente lo bien que lo llevaba todo. Creo que había en él una gran determinación a contar la historia y difundirla. El Líbano, como país, tiene tantas cicatrices y tantas heridas abiertas.
Y yo espero que lo sucedido ese día conduzca a la larga a grandes cambios. Lamentablemente, mucha gente es de la opinión de que el país tardará años y años en recuperarse. Próximamente en Hotspots. El jefe parecía sacado de una película de Tarantino. Estoy en Chihuahua, México, donde una historia sobre el tráfico de personas se convierte en algo completamente diferente. Era una historia sobre uno de nuestros recursos naturales más preciados, el agua. Y mi equipo está en el norte de Yemen, controlado por los hutíes, donde ahora se sufre el coronavirus además de los horrores de una guerra civil. El 80% de la población yemenita no puede sobrevivir sin ayuda. Mientras tanto puedes encontrarnos en Twitter en @AlexKofsky y @BamsisKy. Hasta la próxima. We try to see